Hola, ¿qué tal? Soy Ayoros y hoy les traigo mi top favorito de Final Fantasy, la franquicia que me introdujo al mundo de los RPG cuando era niño. Sin más preámbulos, comencemos. Empezando con el número 5, tenemos a Final Fantasy 1. Este es el juego que lo inició todo. Lanzado en 1987, Final Fantasy 1 fue revolucionario en su tiempo y estableció las bases para lo que se convertiría en una de las sagas RPG más queridas de todos los tiempos. Lo que más me gusta de Final Fantasy 1 es su simplicidad y su encanto clásico. La historia sigue a 4 guerreros de la luz que deben restaurar el equilibrio del mundo al recuperar los 4 cristales elementales. Aunque la trama puede parecer básica comparada con las entregas más modernas, hay algo muy especial en su pureza y en su enfoque directo. El sistema de combate por turnos y la libertad para elegir las clases de tus personajes permitieron una personalización y una estrategia que eran innovadoras en ese momento. Además, la música compuesta por Nobuo Uematsu es absolutamente inolvidable, y fue la misma la que sembró los cimientos para las bandas sonoras de los futuros juegos de la serie. Una de mis partes favoritas de Final Fantasy 1 es explorar su mundo abierto y descubrir mazmorras ocultas y secretos y, por supuesto, batallas épicas. El sentimiento de aventura y descubrimiento es palpable, y aunque el juego puede ser desafiante, siempre recompensa la paciencia y la estrategia. En resumen, Final Fantasy 1 merece su lugar en este top no solo por ser el inicio de la saga, sino también por su capacidad de seguir siendo divertido y extrañable incluso después de tantos años. Es un juego que todos los fans de la serie deberían jugar al menos una vez. En este puesto encontramos Final Fantasy IV. Este juego fue lanzado en 1991 y es conocido por su profunda narrativa y sus personajes bien desarrollados. Seguimos la historia de Cecil, un caballero oscuro que debe redimirse y salvar al mundo de una terrible amenaza. Final Fantasy IV introdujo el sistema de batalla por turnos activo, que añadió un nuevo nivel de estrategia y emoción al combate. Los jugadores tenían que tomar decisiones rápidamente, lo que hacía que cada batalla fuera más dinámica y desafiante. La historia de redención de Cecil y sus compañeros es una de las más memorables de la serie. Los giros argumentales, los sacrificios y los momentos emotivos hacen de este juego una experiencia inolvidable. Además, la música de Nobuo Uematsu nuevamente brilla, complementando perfectamente la narrativa épica del juego. Final Fantasy IV es un hito en la saga por su narrativa compleja y sus innovaciones en el sistema de combate. Es un juego que no solo definió la franquicia, sino que también estableció un estándar para los RPG en general. Y en este puesto tenemos Final Fantasy IX. Para serles sincero, me costó trabajo colocarlo en este puesto, ya que junto con el segundo lugar, fueron de mis primeros juegos cuando era niño y les tengo mucho cariño. Lanzado en el año 2000, es un homenaje a los primeros títulos de la serie, y una carta de amor a los fans de la vieja escuela. La historia sigue a Zidane y su grupo de amigos mientras luchan contra una amenaza que pone en peligro su mundo. Final Fantasy IX destaca por su estilo artístico encantador y su regreso a las raíces de la fantasía medieval. Los personajes son entrañables y la historia es rica en emoción y humor. Cada personaje tiene su propio arco narrativo. Es una de las cosas de lo que me encanta este juego, ya que no se centra en el personaje principal como si lo hacen otros, lo que añade profundidad y desarrollo a la trama. El sistema de habilidades y equipo permite una gran personalización y estrategia en el combate. Además, el juego está lleno de minijuegos y secretos que hacen que explorar su mundo sea una delicia. La música, nuevamente compuesta por Nobuo Uematsu, es una obra maestra y acompaña perfectamente cada momento del juego. Final Fantasy IX es un juego que celebra la historia de la serie mientras ofrece una experiencia única y memorable por sí mismo. Y en este puesto tenemos Final Fantasy X. Este juego junto con el 9 son de mis preferidos. Este y obviamente el número 1 son de los que puedo jugar una y otra vez y nunca me aburriré. Se los recomiendo al 1000%.
Final Fantasy X fue lanzado en el 2001 y marcó el debut de la serie de la PlayStation 2. Seguimos a Tidus y Yuna en su viaje para derrotar a Sin, una entidad que amenaza su mundo. La historia de Final Fantasy X es una de las más emotivas y complejas de la serie. Final Fantasy X introdujo el sistema de batalla por turnos condicionado, que permitió un enfoque más estratégico y menos frenético en los combates. Además, el sistema de desarrollo de personajes mediante el tablero de esferas ofrecía una gran flexibilidad y personalización. Los gráficos y la música de Final Fantasy X fueron revolucionarios para su tiempo. La voz de los personajes añadió una nueva dimensión a la narrativa, haciendo que la historia fueran aún más inmersivas y emotivas. La relación entre Tidus y Yuna, así como los temas de sacrificio y redención, hacen de Final Fantasy X una experiencia profundamente conmovedora. Es un juego que te deja pensando mucho después de haberlo terminado, y por eso tiene un lugar especial en mi corazón. No les miento, en verdad el juego es hermoso. Antes de revelar mi número 1, quiero hacer una mención honorífica a Final Fantasy VII. Sé que este es uno de los juegos más icónicos de la franquicia de Final Fantasy. Lo que sucede es que nunca lo terminé, lo pasé a medias. El juego me lo prestó un amigo hace muchos años y después de un tiempo me pidió el juego de regreso y no lo pude terminar, pero sé que es un grandioso juego. Actualmente estoy jugando el Final Fantasy VII Remake y veremos qué pasa. Ya más adelante podría traer un top más actualizado de cuando pase ese Final Fantasy y quién sabe, posiblemente esté en mi top de mis Final Fantasy favoritos. Este juego, lanzado en 1997, es quizás el más icónico de toda la serie, como ya lo dije. La historia de Cloud y su lucha contra Sephiroth es épica y ha dejado una marca indeleble en la cultura pop. Final Fantasy VII revolucionó los RPG. Con su gráfico 3D, narrativa compleja, sistema de materia y la hermosa música de Nobuo Uematsu, convirtieron a este juego en una leyenda. Aunque no está en mi top 5, Final Fantasy VII merece reconocimiento por su impacto y por ser un punto de entrada para muchos jugadores de la serie. Y en este puesto les presento Final Fantasy VIII. Este juego, lanzado en 1999, es una obra maestra que se destaca por su narrativa profunda, su innovador sistema de juego y sus inolvidables personajes. Final Fantasy VIII sigue la historia de Squall Leonhard y sus compañeros mientras luchan contra una amenaza que trasciende en el tiempo y el espacio. La historia de amor entre Squall y Rinoa es una de las más emotivas de la serie. En serio, muchachos, tenían que verme de niño cómo me molestaba cuando veía que Squall ignoraba a Rinoa. En verdad me molestaba mucho. La historia te hace empatizar con los personajes, a pesar de estar solo leyendo diálogos. El sistema de enlace que permite a los jugadores personalizar sus estadísticas y habilidades fue una innovación audaz que ofreció una gran profundidad estratégica. Además, el juego incluye el sistema de Guardian Force, que añade otra capa de complejidad al combate. La música, una vez más compuesta por Nobuo Uematsu, es absolutamente inolvidable. Temas como Eyes on Me capturan perfectamente la esencia emocional del juego. A mí sinceramente me encanta la banda sonora de este juego. Final Fantasy VIII es un juego que me ha dejado una impresión duradera por su historia, sus personajes y su innovación. Es por eso que ocupa el primer lugar de mi lista de favoritos. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los Final Fantasy que más me gustan. ¿Cuáles son los suyos? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerlos. No olvides darle like al video si te ha gustado y suscribirse. Hasta luego, nos vemos en el próximo video.